Buenas noches, bienvenidos a Noticiete. Empezamos la información. Francisco Javier Sazo Ocaña, de 20 años, fue localizado sin vida en el baúl de un vehículo particular que quedó abandonado en la entrada a una finca en jurisdicción de Santa Elena Avarías, en la ruta hacia El Salvador. La víctima viajaba de Jalpatagua hacia la ciudad capital, pero al parecer sujetos armados lo emboscaron y le quitaron la vida en otro lugar. Y cerca del mediodía dejaron el automotor en esa área. La víctima fue identificada por sus padres. Buenas noches. La violencia que enluta, que deja a familias consternadas y en la pobreza, pero también con mucha tristeza, hoy ha cobrado una nueva víctima, pero esto duele mucho a la sociedad porque la irracionalidad con que están actuando los delincuentes llevó a dos maleantes a quitarle la vida a un adolescente porque no pudo entender sus gestos o sus formas de expresarse. Lo peor del caso es que la inocente víctima no podía escuchar. El asalto a un comercio ubicado en la Primera Avenida y Cuarta Calle de la Zona 1 de Escuintla finalizó con el asesinato de un adolescente de 13 años, quien no pudo entender los gritos que daban los delincuentes debido a que padecía sordera. Pero esto no lo comprendieron los criminales, quienes le dispararon sin piedad. Gravemente herido, el menor fue ingresado a un hospital privado, pero murió a su arribo. La madre del adolescente narró lo ocurrido. Un asalto al negocio de mi esposo. Probablemente iban siguiendo al joven que cobra el material que se utiliza en la panadería, ¿verdad? Entonces entraron tres tipos con armas, los tres, y se quedó vigilando uno afuera, dicen, y encañonaron y tiraron al suelo a las personas. Al tiempo mi hijo, que es sordo, iba entrando y le estaban gritando que se tirara al suelo a él también, y como no hizo caso, le disparó uno de los tipos. Todavía le gritaron los señores, mi esposo y los trabajadores, de que no le hicieran nada porque él era sordo, pero igual no hicieron caso. ¿Qué es lo que usted pide? Mire, todos deseamos justicia, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala eso es imposible. Hacen tanto circo, maroma, teatro y jamás vamos a saber quién fue el desgraciado que mató a mi hijo, ¿verdad? No merecía morir así. Él tenía 13 años, pero hay un Dios. A la víctima mortal se le identificó como Esdras Lenín Ordóñez, de 13 años, quien era sordomudo de nacimiento y se quedó paralizado al no entender qué era lo que le gritaban los delincuentes. Gran consternación vivieron los pobladores de la cabecera departamental de Jutiapa tras el asesinato de un reconocido empresario local. Llenos de consternación, decenas de pobladores de la cabecera departamental de Jutiapa se aglomeraron frente a esta aceitera, lamentando el asesinato del propietario de la misma, un reconocido empresario local. Su nombre, Tulio Humberto Rojas Teo, de aproximadamente 45 años, quien fue víctima de un ataque armado cuando estaba dentro de la venta de repuestos y lubricantes Rojas, ubicada en el barrio El Chaparrón. Cuando los vecinos de este comercio escucharon las detonaciones de arma de fuego, corrieron a ver lo que ocurría y encontraron a Tulio Rojas tirado en el piso. De inmediato alertaron a socorristas, quienes llegaron para brindarle asistencia prehospitalaria. Pero a su arribo, la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que se coordinó con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público para efectuar las diligencias legales correspondientes. De momento se ignoran las razones por las que el empresario fue asesinado a sangre fría. Su cuerpo presentaba varias heridas de bala en diferentes partes, sobre todo en el cráneo. Vecinos y amigos lamentaron lo ocurrido, manifestando que era una persona muy querida y ampliamente reconocida, por lo que exigen se esclarezca el crimen.
Dejamos estas lamentables notas relacionadas a la violencia en nuestro país para irnos al plano internacional y en la cobertura de nuestra compañera María René Pérez Jonker sobre la expectativa de las elecciones en los Estados Unidos. Una jornada intensa con una reñida lucha entre republicanos y demócratas, pero quisiéramos en este momento en vivo y en directo, María René, saber cuál es la tendencia que se está marcando ya que se empiezan a conocer los resultados. Así que vamos a ir contigo. Buenas noches. Adelante. Tendencia que se está marcando ya que se empiezan a conocer los resultados. Así que vamos a... Buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, Luis, amigos televidentes de Noti7. Como sabemos, pues estas elecciones están siendo muy reñidas. En estas elecciones que también han sido históricas por el número de votantes que han acudido a las urnas. Sabemos que en las elecciones previas llegó hasta 35 millones, Luis, que esto es algo impresionante, algo nunca antes visto. De hecho, la cifra más alta que se había manejado hace 4 años había sido de 14 millones de votantes previos, a diferencia de 35 ahora. Y se esperaba que fueran aproximadamente 100 millones de estadounidenses quienes hoy votaran, y la tendencia hasta este momento es muy reñida. Sin embargo, la tendencia en el Senado republicana y en la Cámara de igual manera. Sin embargo, son solo algunos escaños los que de pronto suben y bajan, y tenemos que recordar que en la costa oeste de Estados Unidos todavía faltan aproximadamente pues 1 hora para que cierren las encuestas, porque por el cambio, las votaciones por el cambio de hora todavía están cerrando y todavía aceptando algunos votos en los centros de votación, pero tenemos que ver qué ha pasado en esas tendencias muy específicas en ciertos estados que han dado pues algo muy trascendental, histórico, como es por ejemplo Texas. En esta ocasión una tendencia marcada a la democracia con el Partido Demócrata. Es impresionante, un estado que siempre había sido republicano, ahora marcado en la tendencia demócrata. Por aparte, Florida. Florida era un estado que habíamos estado manejando como uno de los trascendentales para poder pues saber cómo iba a estar conformada la Cámara de Representantes y el Senado. Sin embargo, Florida, ya por historia, por tradición, pues siempre marcando una tendencia republicana, continúa haciéndolo de la misma manera. Y por supuesto que tenemos que hablar del resto de estados que pues en su mayoría están marcando tendencia republicana. Sin embargo, por ejemplo, West Virginia, que habíamos hablado de Virginia, muy especialmente demócrata. Por aparte, ya tenemos también pues información de las candidatas que fueron electas por el Partido Demócrata, que eran pues la primera vez. Por ejemplo, tenemos en Massachusetts la primera congresista afrodescendiente demócrata. Hablando de las musulmanas, también candidatas demócratas, ambas electas, y estamos esperando también del estado de Vermont ver la primera congresista que podría ser transgénero. Así que la verdad, estas elecciones han sido también muy importantes porque el voto latino y el voto joven se volcó impresionante, y esto pues se debe también a que son 700 candidatos y candidatas que están comprendidos en las edades pues catalogadas como millennials. Esto pudo haber hecho también que los jóvenes dijeran: sí, tenemos que llegar a las urnas, tenemos que votar. El voto joven fue trascendental. Se calcula que en esta ocasión fueron millones de jóvenes que acudieron, que usualmente no lo hacían. Y esto pues se marcó en tendencia también desde las elecciones previas que se podían pues sentir. ¿Alguna pregunta con usted, Luis? María René, sabemos que hay una importancia en la Cámara de Representantes y con los senadores. Finalmente, ¿a cómo va la tendencia? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué puede resultar y a qué hora se tendría el resultado final? Aquí se espera que a medianoche ya estén todos los votos pues trasladados totalmente a los centros de conteo y demás, más esperando pues la costa oeste, como le decía, con el cambio de hora. Sin embargo, la tendencia pues a este momento está siendo muy reñida, más en la Cámara de Representantes. La tendencia en el Senado pues está en este momento más marcada hacia los republicanos, pero en la Cámara de Representantes está cambiando. De pronto en la Cámara Baja va con una tendencia demócrata, de pronto la Cámara de Representantes en general una tendencia republicana. Y la verdad es que tenemos que seguir esperando porque hay muchos estados en los que ni siquiera se ha empezado la contabilidad de los votos. Así que será hasta medianoche de aquí de Estados Unidos donde se tendrá ya una tendencia más marcada, Luis. Gracias, María René. Cualquier situación estaremos en contacto. Saludos hasta Washington. Gracias al trabajo de Aníbal Ruiz y de nuestra compañera María René Pérez Jonker en esta información que hemos vertido a ustedes en vivo y en directo. No cabe duda que es un pulso político
ese bipartidismo en los Estados Unidos se pone de manifiesto, tal como se había anticipado, pero hay resultados más allá del número y también de quienes resulten electos, que ha descrito muy bien María René en torno a la situación política que vive aquel país del norte. Estaremos pendientes entonces de los resultados finales. Mientras tanto, vamos a seguir con más información de carácter nacional, ya que 88 allanamientos se llevaron a cabo en 11 departamentos con el fin de desarticular 2 bandas criminales extorsionistas. Guatemala es uno de los países marcados por la violencia que a diario acecha a los ciudadanos con robos, ataques armados y deja familias desintegradas por personas que probablemente no piensan en las consecuencias de sus actos. Situación preocupante para las autoridades del Ministerio de Gobernación, que en coordinación con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaron 88 allanamientos en el territorio nacional para capturar a las personas que cobran la llamada extorsión. El fenómeno criminal de la extorsión es un fenómeno que afecta a todos los guatemaltecos, por lo cual es importante combatirlo en diferentes ámbitos, no solamente en el tema de la prevención, sino en este caso también de la reacción que se tiene ante los delitos cometidos, como los ataques armados recientes al transporte público, tanto urbano como extraurbano. Es así como se hace esta investigación, en donde 6 meses fueron necesarios para evidenciar a 2 estructuras, una de imitadores y otra de la clica Latin Family del barrio 18, que opera sobre todo en el sector del municipio de Villanueva y también en San Miguel Petapa. Una de las inspecciones se llevó a cabo en la colonia Tecumumán 2 de la zona 7 capitalina, logrando la aprehensión de 2 hombres indicados en el delito de asesinato y extorsión, presuntamente bajo las órdenes del criminal apodado El Brown, quien se encuentra detenido en la cárcel Pavón. Fueron detenidas 2 personas, se trata de los 2 principales coordinadores de los cobros al transporte público que va hacia el occidente del país. Se trata de William Emanuel García Castillo, de 21 años, sindicado de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita, y también Ángel David García Castillo, de 19 años. Ellos son, como he mencionado, sindicados de ser los principales coordinadores de los cobros en esta estructura de imitadores que van del transporte público y diferentes empresas, y sobre todo en el occidente del país. Las pesquisas iniciaron a las 2 de la mañana de este martes, con aproximadamente 250 agentes e investigadores de la División Especializada de Investigación Criminal, desplegados en 11 departamentos de Guatemala, trasladando a Torre de Tribunales a 53 detenidos, incautando así 9 armas de fuego, 20 celulares, entre ellos 3 aparatos satelitales, una motocicleta, marihuana y municiones. Mediante las averiguaciones pudieron constatar que las estructuras criminales se adueñaron de 369.810 quetzales obtenidos por extorsiones, logrando amenazar a transportistas por mensaje y llamada que los obligan a depositar cierta cantidad de dinero a cambio de su vida. El Snapi, un delincuente de la Mara 18, fue detenido en la zona 21. Se le vincula con al menos media docena de ataques armados. Anthony Francisco Damián, de 18 años, alias El Snapi, estaba en el lote 115 del asentamiento Monseñor Gerardi de la zona 21. Según las autoridades, es un peligroso marero que ha protagonizado por lo menos 6 ataques armados en contra de repartidores de productos, comerciantes y pilotos de transporte urbano. A sus 18 años, según las primeras investigaciones, da órdenes a integrantes de una estructura criminal que se dedican al cobro de extorsión en varias zonas de la capital y municipios cercanos, como San Miguel Petapa, Villanueva y Villa Canales. A sus víctimas, bajo amenazas de muerte, los obligaba a realizar depósitos monetarios en diferentes bancos. Desde horas de la noche de lunes, la vivienda de Snapi fue rodeado por agentes encubiertos para evitar que se diera a la fuga. Y a las 6 de la mañana de este martes, lograron su captura mientras él estaba durmiendo.
A través de una conferencia de prensa, representantes del Ministerio Público ofrecieron detalles de los operativos desplegados esta mañana. Guatemala, Honduras y El Salvador realizaron los operativos Escudo Regional 3 en contra de extorsionistas y asesinos de pandillas del barrio 18 y de imitadores, personas que se hacen pasar por pandilleros. El monto defraudado de los pandilleros y los imitadores asciende a más de $500,000 de quetzales. Que estas clicas habían logrado defraudar a sus víctimas por una cantidad de 225,600 quetzales. Transportistas a quienes desde ese centro carcelario, el líder que se encontraba recluido en ese lugar, les hacía exigencias y amenazas, y el total que había sido fraudado a la víctima corresponde a más de 300,000 quetzales. Tenemos a 6 víctimas, especialmente a transportistas, todos ellos que recorren en el área de Occidente, y dentro del total que fue defraudado asciende a más de 28,000 quetzales. Dentro de sus víctimas hay 9 identificadas, entre esos varios transportistas y algunas personas individuales, y muy importante que la cantidad de dinero que fue defraudada a sus víctimas son más de 194,000 quetzales. Es importante porque la invitación que haría la Fiscalía es que se denuncie, porque todas estas personas, sin saberlo, en realidad nunca corrieron ningún peligro, porque el grupo de imitadores justamente de eso se caracteriza, de no tener una capacidad operativa de causarle daño a sus víctimas. Según las investigaciones del Ministerio Público, los hechos sucedieron desde el año 2017 y se registraron asesinatos a transportistas y comerciantes por el tema de extorsión. Hoy se capturaron a 48 personas y 2 menores de edad fueron conducidos a los juzgados de menores. Los capturados serán procesados por delitos de asesinato, conspiración para el asesinato, obstrucción extorsiva de tránsito, asociación ilícita, exacciones intimidatorias y extorsión. Y es que este operativo pudo desarrollarse tras el convenio firmado entre los fiscales generales del Triángulo Norte de Centroamérica, quienes se comprometieron a trabajar de manera conjunta contra el crimen organizado. Los fiscales generales de Guatemala, Honduras y El Salvador firmaron un convenio para desarrollar acciones desde cada ente investigador y así trabajar en conjunto en las investigaciones. Parte de reconocer la presencia de ellos y poder firmar estos acuerdos para mejorar las prácticas, compartir operativos, compartir investigaciones y buenas prácticas entre los ministerios públicos. Hemos tenido la oportunidad desde el día de ayer de estar compartiendo con ellos a efecto de que los lazos de relaciones laborales se estrechen conjuntamente. Que creo que es necesario para poder unificar los esfuerzos que tenemos en este momento los ministerios públicos, Quehacer y Fiscalías del Triángulo Norte, en relación al combate a la criminalidad transnacional. Entendemos que de forma unificada podemos hacer un combate más eficaz a la criminalidad organizada. Esa es la finalidad que nos une, esa es la finalidad por la cual estamos aquí el día de hoy, porque entendemos que aisladamente no podemos luchar contra la criminalidad organizada. Con la firma del convenio tripartito también buscan compartir experiencias para capacitar e intercambiar ideas que pueden ayudar al trabajo al frente de cada ente de investigación, aseguraron los fiscales. Haremos nuestra primera pausa comercial. Regresamos enseguida con más información. Por su importancia estamos dándole cobertura a las elecciones de los Estados Unidos, Cámara de Representantes, senadores. Ya anticipaba nuestra compañera María René Pérez Jonker lo dividido de la votación, pero pues tenemos una gráfica interesante en este momento que pues podemos visualizar. 151 escaños para los republicanos y 145 para los demócratas. El que logre tener 218 tendrá la mayoría en esta Cámara de Representantes, y gráficamente pues podemos ver, pues no es mucha la diferencia, Maritza. Los rojos son los republicanos y los 145 de su lado los demócratas. Hay dos datos importantes aparte de esto, Luis, y es que las tendencias porcentuales que se dan con base a estos mismos resultados indican que el 50%
se encuentra a favor de los republicanos, el 40% a favor de los demócratas. Y por cierto, a las 10 de la noche con 14 minutos, el presidente Donald Trump hizo ya su primer tweet, su primer mensaje, en el cual dice que ya van ganando, que están ganando y que les agradece a todo el pueblo de los Estados Unidos. Traducido, por supuesto, al español. Así que esta es en este momento la situación de cómo se encuentra las elecciones parciales, los resultados parciales, ya que a pesar que se han cerrado todos los centros de votación, todavía algunos de ellos no han terminado de hacer sus respectivos conteos. Sí, nos enfatizaba María René los de la costa oeste, es decir, los de California, Arizona y demás, de tal manera que pues estamos a la expectativa, pero interesante, todavía falta, si lo viéramos en una forma del Congreso, pues llenar precisamente estas curules, que pues el que llegue a tener 218, pues será el que domine la Cámara de Representantes. Aún falta todavía por definir esto, en las próximas horas tendremos un poco más los resultados con base a este dato que hace falta. Sin embargo, la tendencia sigue siendo a favor de los republicanos, ya que el área rural, el área de los blancos, como les llaman allá en los Estados Unidos, votan a favor de Donald Trump. Las diferencias son mínimas, eso sí. Eso sí, está muy reñida, como hemos dicho, la votación. Le vamos a dar seguimiento más adelante, esté pendiente de nosotros. Bien, y mientras tanto, pues vamos a continuar con más información, ya que en alerta permanecen autoridades mexicanas tras la desaparición de un centenar de integrantes de la caravana de migrantes hondureños que atravesaban territorio azteca rumbo a los Estados Unidos. Autoridades de la Comisión de Derechos Humanos de México han abierto una investigación de 2 camiones con alrededor de 100 personas que viajaban en la caravana de migrantes y que ingresó a su territorio el pasado 19 de octubre. Según indicaron, fue una denuncia sobre la situación lo que activó la alarma en una instancia de procuración de justicia en el estado de Oaxaca y que la desaparición se habría registrado en Veracruz. Varias organizaciones han dado la voz de alerta a través de redes sociales, asegurando que más de 100 migrantes se encuentran desaparecidos y se está en medio de una emergencia. Estas personas serían parte de la primera caravana de migrantes centroamericanos que ha llegado a Ciudad de México. Hasta el momento, unas 5.500. Su objetivo es llegar a Estados Unidos, aunque saben que no va a ser fácil. Fuentes del Pentágono han informado que de los cerca de 4.600 soldados desplegados en la frontera sur, solo los de la policía militar están armados. Su misión es dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad fronteriza y, según las mismas fuentes, en ningún caso el ejército llevará a cabo tareas de control policial. En estos momentos, 4 caravanas de migrantes se dirigen a Estados Unidos. Unas 10.000 personas, en su mayoría de Honduras y El Salvador, que huyen de la pobreza y la violencia de las maras. Un éxodo sin precedentes que ha acentuado el agresivo discurso anti-inmigración de Trump. La familia rusa Vidkov interpuso una denuncia penal contra la exsecretaria general del Ministerio Público Mayra Bellis y otros miembros del ente investigador por los delitos de obstaculización de la justicia, asociación ilícita y fraude. Según Igor Vidkov, Mayra Bellis participó en otorgarle una cédula anómala a su hija para que se convirtiera en ciudadana guatemalteca. Los Vidkov pagaron a la estructura ilegal de venta de documentos Cutiño International y uno de estos documentos que ilegalmente adquirió la familia rusa tiene la firma de la ex secretaria general del MP. Vidkov dice que la FECI sabía de esto. FECI tenía en sus manos todas pruebas de participación, plena participación de Mayra Bellis en trámite de nuestros documentos. Ella dejó sus propios sellos y firmas en naturalización de mi hija Anastasia. A pesar de que todas esas pruebas tenía el Ministerio Público, tenía FECI en sus manos, ellos hicieron todo lo posible para ocultar esas pruebas. Pero ¿cómo está la firma de Mayra Bellis en la cédula de Anastasia Vidkov? El abogado de la familia rusa explica que sucedió cuando Bellis trabajó en migración. En el documento de identificación de Anastasia Vidkova está la firma de la licenciada Mayra Johanna Bellis López en su calidad de subdirectora de operaciones de extranjería de la Dirección General de Migración. Está su firma y esta es la cédula de vecindad
que esta estructura criminal que nosotros conocemos hasta hoy, que es Cutino International, pues obviamente si Mayra Vélez firmó documentos de identificación de la familia Vitco es porque era parte de esa estructura criminal. Esto lo que nos da son indicios serios de que Mayra Vélez formaba parte de la red de tráfico transnacional denominada Cutino International. También nos da indicios muy serios de que los fiscales de FESI, la fiscal general Telma Aldana, pues encubrieron y protegieron a Cutino International. Todos los denunciados por este caso son: hemos presentado la denuncia penal en contra de Mayra Johanna Vélez López, en contra de Cutino International a través de su representante Renato Severi Rivera, en contra de los líderes de la estructura Marcos Cutino González, Kenneth Biderman, en contra del señor Marco Tulio Meda Mendoza y también en contra de la exfiscal general Telma Esperanza Aldana Hernández, y también hacemos la reserva en nuestra denuncia que los efectos de la misma se pueden extender también al personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque ellos también tuvieron en sus manos estas pruebas que involucraban a la exsecretaria del Ministerio Público, la licenciada Mayra Vélez. El gobierno de Guatemala condecoró al embajador de Colombia con el máximo reconocimiento que otorga el Estado de Guatemala. Carlos Manuel Pulido, embajador de la República de Colombia en Guatemala, fue condecorado con la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz. La distinción fue entregada por el mandatario Jimmy Morales en un acto protocolario realizado en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura. El presidente Morales resaltó el liderazgo del diplomático en el tiempo que representó al gobierno colombiano en nuestro país. Nuestro reconocimiento se materializa con la imposición de la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz, al concluir su misión política diplomática en Guatemala. La relación entre Guatemala y Colombia se ha visto fortalecida, sobre todo de la mano del embajador Pulido Collazos, a quien consideramos un amigo muy especial para Guatemala. Queremos en esta ocasión poder decir que el embajador ha sabido ganarse el respeto y el aprecio de buenos guatemaltecos gracias a su carisma y su sencillez. Señor embajador, sepa que el gobierno de Guatemala reconoce y valora la notable labor de su trabajo. Agradezco el respeto hacia nuestro país, especialmente la soberanía nacional, el Estado de Derecho y nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. El embajador Carlos Manuel Pulido agradeció el reconocimiento. Excelentísimo señor presidente, permítame en primera instancia dirigirme a usted en su calidad de presidente constitucional de la República de Guatemala para agradecer por su conducto al gobierno y al pueblo de Guatemala por su inmensa generosidad al recibirme hoy en este recinto y permitirme expresar la inmensa gratitud del pueblo y del gobierno de Colombia por estrechar cada vez más, de una manera más evidente, los lazos de cooperación y amistad, fortaleciendo así una relación bilateral que se acerca de manera inminente a su bicentenario. Carlos Manuel Pulido presentó sus cartas credenciales en 2015 como embajador de Colombia en Guatemala. Cambian los resultados, de momento es muy rápida la votación y también la conformación según los estados que están pues ya enviando sus resultados hasta el centro de cómputo de las elecciones de los Estados Unidos y nosotros le damos el seguimiento respectivo. Aquí tenemos nuevamente el mapa que ya habíamos visto, Maritza. Está justamente como tú estás indicando, se va moviendo y pues se ve una tendencia ya mucho más dirigida, casi igual entre republicanos y los demócratas. Un escaño hace la diferencia en este sentido y bueno, todavía falta algo breve para poder terminar de tener estos resultados, pero otros datos importantes que vale la pena mencionar es el hecho que de acuerdo a una de las cadenas internacionales se informa que el republicano Ron DeSantis ha derrotado al demócrata Andrew Gillen en la disputa por el cargo de gobernador en el estado de la Florida. También en Los Ángeles, California, se están dando resultados.
Una latina, una joven latina específicamente de Puerto Rico, ha logrado también un escándalo. Y decían que en la Florida la diferencia es por menos de un punto porcentual, como está sucediendo en otros estados de la Unión Americana. Pero pues aquí está la Cámara de Representantes. Si lo vemos momentáneamente, pues estaría ganando los republicanos, pero realmente el número mágico es el 218. Ese es el que toma el control. En este momento. Y todavía no se puede adelantar mucho porque es que está tan dividido. Los republicanos pues marcan cierta victoria, ya lo analizábamos en el tuit de Donald Trump, pero los demócratas están muy alentados por la cantidad de escaños que puedan obtener y de pronto pues todavía aquí nos escribe la historia final de las votaciones de este día ya en los Estados Unidos. Sin duda al final de la emisión o un poco más adelante vamos a tener más detalles para que ustedes también estén enterados y paso a paso de los resultados de estas elecciones en los Estados Unidos. Por ahora vamos a hacer un corte comercial, regresamos enseguida. Seguimos con más noticias nacionales. Estudiantes y trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala bloquearon importantes vías de la ciudad durante varias horas, exigiendo que el Estado entregue el 5% que constitucionalmente corresponde a la educación pública superior. De esta forma, los estudiantes y sindicatos de trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala iniciaron una jornada de protesta para rechazar el recorte que se le efectuó al presupuesto de esa casa de estudios contemplado para el 2019 y exigir el aporte del 5% que contempla la Constitución Nacional. Con autobuses del transporte urbano y de rutas cortas, los manifestantes bloquearon la avenida Petapa y la calzada Aguilar Batres en ambos sentidos por más de 2 horas. Lo que provocó caos vehicular en distintos puntos de la ciudad. Y hoy, junto a los sindicatos y docentes de la Universidad de San Carlos, hemos iniciado las medidas de acción para poder exigir al Congreso de la República la aprobación de urgencia nacional de la iniciativa 5491, la cual exige al Congreso aumentar el techo presupuestario a 718 millones de quetzales para el segundo semestre de la universidad y también exigir un presupuesto digno de no menos del 5% para el periodo 2019 para la universidad. La semana pasada, la Comisión de Finanzas del Congreso emitió dictamen favorable a la propuesta de presupuesto general de la Nación para 2019. Sin embargo, en este se hizo una reducción de 259 millones de quetzales a los fondos asignados para entidades del sector justicia y para la Universidad de San Carlos. Y también si hay una manifestación, ¿verdad? Que ya no lo hagamos con capuchas porque no sabemos si realmente son estudiantes universitarios o sencillamente es un proceso para desestabilizar al gobierno como lo han pretendido ya en otras ocasiones. Bueno, yo creo que en este sentido la Universidad de San Carlos ha recibido su 5% que se le corresponde y además de eso nosotros les hemos dado un apoyo de ese 5%, hemos dado más de ese 5%, año con año hemos estado anuentes a que se les mejore sus condiciones, pero lo que sucede es de que ellos traen un proceso administrativo en donde hubo alguna situación que les ocasionó llegar a esta crisis, que es un aspecto administrativo interno de la universidad. De acuerdo con la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, la reducción al presupuesto de la USAC se debió a que el Ministerio de Finanzas reportó que esa universidad, junto a instituciones de justicia, tenían fondos de caja que podían utilizar. Sin embargo, la USAC no cuenta con estos fondos. La propuesta obviamente previno técnicamente del Ministerio de Finanzas. La analizamos, pero nosotros no tenemos acceso a los saldos de caja. Le pido la información al ministro, el ministro me la hace llegar y efectivamente aparecen las instituciones que le cuento que tienen saldos de caja, pero la Universidad de San Carlos no tiene. ¿Ya? Entonces, bajo ese entendido, ¿ya? Yo me reúno ya con el señor rector, ¿ya? Y con el director financiero para establecer cuáles son los saldos que ellos tienen, ¿ya? Y lo que aparece realmente es que fue un error, no de la comisión, es un aspecto técnico del Ministerio de Finanzas. Aparece que tienen 443 millones de fondo,
pero ese es un fondo de prestaciones. Alrededor del mediodía, los estudiantes y sindicalistas liberaron la avenida Petapa y la calzada Aguilar Batres, permitiendo de nuevo la circulación vehicular, aunque el congestionamiento persistió por algunas horas más debido a la acumulación de vehículos. No obstante, en la hora pico de la noche, los universitarios volvieron a bloquear la avenida Petapa a la altura del campus central por alrededor de otras 2 horas, causando malestar entre cientos de automovilistas y miles de personas que intentaban regresar a sus hogares. Con esto reiteraron su demanda de mayor presupuesto para esta casa de estudios superiores. Por cierto, los bloqueos efectuados por los estudiantes y sindicalistas de la Universidad de San Carlos habían empezado a primera hora en el área departamental. Además de los bloqueos efectuados en la calzada Aguilar Batres y la avenida Petapa, estudiantes, docentes y trabajadores de distintos centros universitarios regionales efectuaron bloqueos carreteros en el puente Salamá, afectando el tránsito vehicular en Las Verapaces. Otras rutas afectadas fueron Palín y la ruta a Puerto Quetzal en Escuintla, además del Zarco en Retaluleu. También fueron afectados tramos carreteros de la ruta interamericana en jurisdicción de Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango. La demanda de los sancarlistas por un presupuesto digno llegó hasta los rincones más lejanos del territorio guatemalteco. Miembros del Centro Universitario de Petén, CU de Busac, tomaron por algunas horas la carretera que conduce a Tikal y la ruta de salida hacia Capital por el Atlántico, así como la ruta hacia el aeropuerto Mundo Maya. En el primer debate se puso a discusión la ley de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2019, con base al dictamen que emitió la Comisión de Finanzas. Diputados del Congreso de la República discutieron en primera lectura la asignación presupuestaria para el 2019 y especialmente sobre el recorte presupuestario realizado a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Yo creo que la Universidad de San Carlos, la ley establece que a la Universidad de San Carlos se le debe dar el 5% mínimo, o sea, mínimo, ¿sí? Pero lo que ha pasado es que se han dado cuenta que en la Universidad de San Carlos, no los que están ahorita, sino anteriormente, hicieron algunos negocios no muy bien vistos y les dieron, según la información que tenemos, hicieron negocios con otras personas, ¿verdad? Pero yo creo que a la universidad hay que apoyarla. Y otra cosa que también yo pienso que se debe de hacer es que la Universidad de San Carlos entre al SICOIN, porque es la única institución que no está en el SICOIN. El efecto real para ellos es de 190 millones. La justificación que habíamos estado manejando, que nos dio los funcionarios técnicos del Ministerio de Finanzas, era los saldos de caja, ¿ya? Los saldos de caja. Pero la Universidad de San Carlos no tiene saldos de caja porque el saldo que tiene es un saldo de fondo de prestaciones, ¿ya? Eso lo tenemos que corregir, que para eso es precisamente el Pleno, ¿ya? Para enmendar algunos temas de esta naturaleza. Yo creo que ahí no hay problema, yo por lo menos me quedé satisfecho y tranquilo con el rector. Los diputados también resaltaron la importancia de analizar los ingresos y egresos y la cantidad de endeudamiento al momento de votar. No se puede ir más allá de lo que uno tiene o de uno puede pedir prestado y repagar después. El presupuesto es una ilusión. Queremos gastar más de lo que tenemos. Entonces deberíamos reducir el gasto porque incrementar los ingresos reales está difícil. Nos podemos endeudar, pero aquí no hay deseo de endeudarse. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a quebrar el Estado, se va a devaluar la moneda. Creemos que es irresponsable tener un presupuesto más allá de los ingresos que eso tiene y el Estado no debe ser distinto de lo que son todos los ciudadanos. Nos encontramos, señores diputados, con algunos aspectos que cuando votemos debemos de estar seguros que estamos votando, porque aprobar los ingresos significa también aprobar la fuente de ingresos que se nos está proponiendo aquí. El ex subdirector de la Policía Nacional Civil, Stu Velasco, recluido en la cárcel Mariscal Zavala, fue citado por el Tribunal A de Mayor Riesgo para declarar en un proceso de secuestro ocurrido en Santa Rosa.
Stu Velasco está privado de su libertad por su vinculación a un caso por ejecuciones extrajudiciales en 2005. Fue trasladado por el sistema penitenciario a la torre de tribunales para declarar como testigo en un caso por secuestro. Stu Velasco integró la unidad antisecuestros de la Policía Nacional Civil. Según la investigación de la Fiscalía en Santa Rosa, operó una organización criminal que se dedicó al plagio y secuestro. En uno de los casos registrados, exigieron por la liberación de la víctima más de 60.000 quetzales. El primer rescate de 36.000 y también el rescate de 30.000 quetzales se dan liberaciones en un momento prudencial después del pago de rescate que aseguran ellos del dinero. Respecto a su primera declaración en el Juzgado A de Mayor Riesgo, a cargo de Claudette Domínguez, Velasco se limitó a referir que están listos para solventar su situación legal ante juez competente. Yo por este momento no puedo referir nada respecto al caso que nos tiene detenidos, pero seguramente el viernes ustedes se podrán dar cuenta de cuál es la realidad de nuestro caso y cuál es el manejo que CICIG y la FESI están dando a nuestras pruebas, pero ya será un tema que tendrá que hablarse en tribunales y que también, por no estar las demás personas conmigo, yo no puedo adelantar. El próximo viernes, en una judicatura de mayor riesgo, se iniciará la audiencia indagatoria de Stu Velasco, del exministro de Gobernación Carlos Bielman y otras personas por su presunta participación en 5 hechos de ejecuciones extrajudiciales. Estamos cerrando nuestra edición de este martes y lo hacemos con el seguimiento de las elecciones de los Estados Unidos. Se lo hemos dado durante toda la noche y esto es lo más reciente que tenemos. De alguna manera se separa la diferencia mínima que estábamos presentando a lo largo de la hora de emisión y tenemos pues ahora que la Cámara de Representantes tiene 172 escaños demócratas ganados contra 166 de los republicanos. Debemos anticipar que muchos medios de los Estados Unidos están hablando entonces que los azules, la parte en azul, los demócratas van a ser los que dominen la Cámara de Representantes según la tendencia que ahora ya se ha establecido. Bueno, y sobre esa base pues podemos ver que se ha volteado totalmente estos resultados, aunque todavía siguen siendo parciales. Antes de concluir, 2 datos importantes. El primero, que hubo muchas mujeres que participaron y que han ganado, y entre ellas está la demócrata Silvia García, que se ha declarado ganadora del distrito 29 al Congreso por Texas. Es la primera hispana en ese estado de llegar a la Cámara de Representantes. Además, también la demócrata Michelle Lujan Grisham ha vencido al republicano Steve Pearce en Nuevo México. Estos son algunos de los resultados. Nos vamos a dejar con ellos y mañana en nuestra primera emisión vamos a tener ya, si no los resultados finales, pues concluiríamos tal vez con lo que al momento podría darse. Podría ser que ya tuviéramos también esos datos. Pues van muy rápido y seguramente pues para mañana temprano en nuestra primera edición. Pero por el momento así se mantiene bastante parejos en ese sentido. Y solo finalmente y muy rápido, si esto es la Cámara de Representantes, el Senado tiene quizás una mayoría republicana, así que es. Lo dividido de lo que hemos hablado pues se mantiene, podría ser entonces un Senado de mayoría republicana y una Cámara de Representantes. Si me permites dar rápidamente el resultado parcial del Senado, sería los demócratas 41 y los republicanos 52, aunque también hay uno por diferencia. Bueno, pues así están las cosas en Estados Unidos. Cobertura especial de Noti 7, del Grupo Albavisión, con nuestra compañera María René Pérez Jonker y todo ese trabajo de nuestro equipo pues, permanente de la redacción y periodístico de Noti 7. Agradecemos su atención. Regresamos mañana como siempre. Buenas noches.